Prensa con Gustavo Alegret. Investigación revela fallas de la administración Trump en respuesta a la crisis por el nuevo coronavirus en Estados Unidos. ¿Terminará esto pasando factura al mandatario? 187 millones de personas en América Latina son vulnerables al hambre en medio de la pandemia. ¿Cómo garantizar un plato de comida en la mesa para que se puedan respetar las cuarentenas? Y cardenal australiano y exfigura importante en el Vaticano fue absuelto de 5 casos de abuso sexual a menores. ¿Qué mensaje envía su liberación? Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24 con los mejores corresponsales y analistas en Washington y en el mundo. Hoy, para analizar esta actualidad, nos acompañarán aquí en Club de Prensa 2 periodistas que ya se encuentran de manera remota conectados al programa. Presento a Rafael Matus, es un periodista argentino, es corresponsal del diario La Nación en Estados Unidos. Rafa, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a Club de Prensa. Gracias, Gustavo, muy buenos días. Y también nos acompaña el analista político Juan Carlos Hidalgo. Juan Carlos es, además, articulista en el periódico La Nación de Costa Rica. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Gracias a ambos por acompañarnos. Nos estarán haciendo las delicias del análisis con sus puntos de vista de una actualidad informativa que hoy pasa por el coronavirus. 3 investigaciones periodísticas distintas ponen de manifiesto que la administración Trump perdió la oportunidad de estar mejor preparados para esta pandemia. La primera la publica el periódico New York Times y pone de manifiesto que tras haber leído documentos internos de finales de enero, la administración no siguió, el presidente no siguió los consejos de esos asesores y se limitó a tomar medidas que limitaban el acceso o la llegada de vuelos de ciudadanos procedentes de zonas que estaban afectadas por la expansión de la pandemia en aquel momento, muy particularmente vuelos de China. Dice el New York Times que las medidas llegaron muy tarde porque el virus, con una incubación de aproximadamente 14 días, llegó y se instaló a comodidad en zonas bien conectadas con el mundo, como por ejemplo la ciudad de Nueva York, hoy uno de los brotes más destacados y más críticos en la lucha contra la pandemia en Estados Unidos. La segunda, la de la agencia Associated Press, que pone de manifiesto como lo que se conoce como el Strategic National Stockpile o el Arsenal Nacional Estratégico, que fue creado hace 20 años para cubrir la demanda entre los hospitales y los servicios médicos del país en esos procesos o en esas cadenas de distribución de medicamentos y de material técnico en momentos de crisis como esta. Bien, Estados Unidos y la administración Trump no tomaron las medidas adecuadas para proveerse del material necesario que hoy forma parte de esa reclamación de la mayoría de gobernadores que hacen frente a la lucha contra la COVID-19. Juan Carlos, decía esta mañana el director del Washington Post, que es el tercer periódico que se ha fijado en estas fallas de procedimiento, que el presidente, como es habitual, se fía más de sus instintos políticos que no de los datos de los asesores. En este caso, ¿le salió mal? Bueno, basta ver los resultados. No se requiere una voz experta para saber de que la situación en Estados Unidos es caótica, la respuesta del gobierno federal es caótica y que los estados individuales, los 50 estados, se encuentran en una situación sumamente precaria de incluso tener que competir entre sí mismos por material médico, por respiradores, por mascarillas, por otro tipo de equipamiento que se ha vuelto incluso escaso en muchos hospitales. Hemos visto imágenes de trabajadores hospitalarios usando bolsas de plástico para poder protegerse del virus. Recientemente incluso Rafael informó también de que, no recuerdo exactamente si fue el gobierno federal o uno de los gobiernos estatales que compraron material que ya estaba expirado. En fin, ciertamente todo esto tiene consecuencias y son consecuencias que se pueden medir en la cantidad de vidas que se pierden.
ciertamente podemos decir con toda seguridad de que ha habido muchos muertos a raíz de la incompetencia que han mostrado las autoridades estadounidenses. Ahora bien, la pregunta es, y la discusión puede ser, incluso si queremos tratar de justificar a la administración Trump, se puede decir que esta pandemia simplemente agarró por sorpresa a todo el planeta, como lo vimos en China, como lo vimos en Italia, como lo vimos en España, como lo hemos visto ahora en Estados Unidos. Se podrá decir que no fue entonces simplemente incompetencia de la administración Trump, sino simplemente un enemigo silencioso, un enemigo invisible que de la noche a la mañana capturó y tomó a todo el mundo. Pues bueno, no, ese no es el caso. Como ha salido reportado durante la administración Bush, Estados Unidos invirtió miles de millones de dólares en preparación para una pandemia. Se creó toda una estrategia nacional para la próxima vez que el mundo enfrentase una situación como la que vivimos hoy. Y lamentablemente, como ocurren muchas cosas de política pública en Estados Unidos, dicho esfuerzo no contó con el apoyo subsecuente de otras administraciones, principalmente de la administración Trump. Si se hubiese mantenido ese nivel de inversión, ese nivel de preparación, ese nivel de logística que se arrancó en el 2005 con la administración Bush, creo que fue en 2005 o en 2006, probablemente la respuesta en Estados Unidos hubiese sido muy distinta, a pesar de las fallas estructurales, si puede decir, o los fundamentos estructurales que han atentado contra la respuesta de Estados Unidos. Por mencionarlo, el sistema federal, un sistema federal en donde la división de poderes entre el gobierno federal y los estados, en este caso, ha atentado contra una respuesta más expedita y más eficiente por parte de las autoridades. Rafa, ¿tu opinión? Bueno, creo que es claro, como bien lo decía Juan Carlos, que esta pandemia tomó al mundo bastante desprevenido, ¿no? Esto se ha visto, creo que el brutal avance que ha tenido el nuevo coronavirus por todo el mundo, empezando por China, Asia, cómo se propagó por Europa y después por el hemisferio occidental a una velocidad rampante, es algo que forzó a los gobiernos a una respuesta inédita en la historia. Estamos atestiguando una de las peores crisis seguramente en nuestra generación y quizá en el último siglo, por lo menos aquí en Estados Unidos. Ahora bien, dicho eso, enmarcado en ese contexto la gravedad y la dificultad que impone la pandemia del coronavirus, creo que ha habido claras diferencias en la respuesta, en la eficacia de la respuesta que han dado los gobiernos, ¿no? Corea del Sur, Alemania, aparecen como ejemplos de una respuesta muy buena, sobre todo en la distribución y la realización de estudios o de testeos a un gran porcentaje de la población para tratar de mitigar y de contener lo mejor posible el nuevo virus. Estados Unidos, como bien decía Juan Carlos, tenía un plan, tenía un mapa de ruta, una hoja de ruta que la administración de George Bush le pasó a la administración de Barack Obama y la administración de Barack Obama le pasó a la administración de Trump, y tenía todo un andamiaje en el gobierno federal a través del Centro del Control de Enfermedades, las otras agencias federales, las agencias de inteligencia y demás, para responder de una manera eficiente y eficaz a la pandemia. Creo que la falla no es solamente Donald Trump, sino también que abarca varios niveles de gobierno. El primer test que desarrolló el Centro de Control de Enfermedades falló, como revelaron investigaciones del Washington Post. Creo que también la respuesta de todo el equipo de la Casa Blanca tuvo una falta de reflejos notable. Me parece que Trump solamente reaccionó después que los mercados empezaron a derrumbar, una vez que el Centro de Control de Enfermedades dijo que la pandemia se iba a propagar por Estados Unidos. Dicho eso, es claro que el caos, las fallas, el descontrol interno, las pujas internas han de alguna manera reflejado todo lo que ya habíamos visto del gobierno de Donald Trump, ¿no? Para los críticos de Donald Trump, este es el escenario más horrorífico que se podía esperar
para este presidente, ¿no? Una crisis global de salud y un presidente que suele mostrar cierto desdén por la ciencia y por los datos, justamente cuando se tiene que guiar por la ciencia y por los datos. Ahora, respecto a cuál va a ser el impacto político final que va a tener para Donald Trump, creo que eso todavía es un signo de interrogación, ¿no? Hay 40% de la población de Estados Unidos respalda al presidente sin importar lo que el presidente haga. Parece ser un respaldo inmune a todo. Y esta ha sido la primera pandemia en la historia de la humanidad en la era de la desinformación. Ha habido muchísima desinformación que ha circulado por redes sociales, por medios y más. Y Trump se ha preocupado desde el atril de la Casa Blanca de ofrecer su propia versión de la historia, diciendo permanentemente que él ha hecho un gran trabajo contra las evidencias que revelan informes oficiales, investigaciones periodísticas y la misma realidad. Estamos viendo médicos en los hotspots de Estados Unidos que trabajan muy apremiados de equipos y que faltan respiradores. Los gobernadores claman a gritos que necesitan más respiradores. Pero de vuelta, ¿no? Si Donald Trump va a resultar inmune a la pandemia del coronavirus o no, creo que todavía es un signo de interrogación. Bueno, yo quiero comentar ahí Juan el Carlos, hecho de que las encuestas indican... como dubitativo cuando Rafa hablaba del apoyo que recibe el presidente Trump. Exactamente. Yo quería comentar de que las encuestas indican de que la popularidad del presidente, así como la de todos los líderes casi alrededor del mundo, ha aumentado a raíz de esta crisis. Vemos que los niveles de popularidad de Boris Johnson en el Reino Unido, de Emmanuel Macron, de la misma Angela Merkel, que ya iba de salida, aquí en el continente de Alberto Fernández, el de la popularidad de Donald Trump, todos van en aumento, lo cual quiere decir que la gente tiende a cerrar filas detrás de sus líderes en tiempos de crisis nacional, de emergencias. Y la pregunta es si esto va a perdurar de aquí a las elecciones. Lamentablemente, no vemos cómo de aquí a noviembre, y eso es una discusión que ya no sé si han tenido en el programa, pero no veo cómo de aquí a noviembre vamos a regresar a la normalidad. Lo que probablemente tengamos va a ser todavía una economía a medio galón, ¿verdad? A medio fuelle, y medidas de distanciamiento social importantes que incluso puedan hacer que la elección del de noviembre sea una elección atípica en cuanto a que se tenga que votar en línea o que se tenga que votar en correo o demás. Son especulaciones que están allá por delante. Entonces, lo que tenemos una certeza, casi que podemos asegurar eso, es de que de aquí a noviembre vamos a tener todavía una situación atípica, lo cual va a fortalecer la figura del presidente, es el que sale en las noticias todo el día, mientras que va a afectar, sin duda alguna, a su rival, que muy probablemente sea Joe Biden. Actualmente Joe Biden está haciendo entrevistas y podcasts desde el sótano de su casa. Y bueno, casi que han sido 120 años desde la última vez que un candidato presidencial en Estados Unidos logró ganar la presidencia haciendo campaña desde su casa, que fue McKinley. En este caso, tal vez el poder de las redes sociales, ayude un poco, ¿verdad? Pero sin duda alguna no va a ser lo mismo para Joe Biden competir con un presidente que sale en una emergencia, que sale en televisión todos los días, vis a vis, él teniendo que hacer podcast desde el sótano de su casa. Sí, también hay que, vale la pena, me parece, remarcar que como estamos navegando aguas desconocidas, es muy probable también que llegado a la fecha de la elección presidencial puede ocurrir incluso en el medio de una segunda ola de la pandemia. Varios de los médicos, de los expertos con los que he hablado en las últimas semanas, recuerdan lo que sucedió en 1918 con la gripe española, que tuvo dos olas muy marcadas. Hubo una primera ola en la primavera, tal como está ocurriendo ahora con esta pandemia del coronavirus, que afectó principalmente a las Fuerzas Armadas que peleaban o que iban a pelear Europa en la Primera Guerra Mundial. Pero la segunda ola de esa pandemia, que ocurrió en el otoño boreal de 1918, fue la ola más letal y la más mortífera, y esa fue la que dejó una cifra escalabrosa realmente de muertos. Hay varios expertos que están advirtiendo que si las medidas de confinamiento social, las medidas de distanciamiento social y cuarentena
que aparte en Estados Unidos se han implementado con muchísima heterogeneidad, se empiezan a levantar de manera apresurada antes de lo que deberían levantarse para evitar que el virus continúe propagándose, podríamos terminar enfrentando una segunda ola de la pandemia que puede llegar a ser, si se repite la historia de 1918, mucho peor que la primera. Rafa, al respecto de esta reflexión que hacías, de la movilización o no y de la posibilidad de que una segunda ola de esta pandemia o de este coronavirus afectase a la población estadounidense, pregunto, haciendo cábalas políticas, he escuchado siempre que los demócratas para recuperar la Casa Blanca necesitan una movilización masiva de muchos sectores de la sociedad, de los afroamericanos, de los latinos, de las mujeres, de los ciudadanos de las zonas periféricas de las grandes urbes. Y sin esa movilización, que es lo que llevó a Barack Obama a la Casa Blanca, es muy difícil que consigan derrotar al candidato republicano. ¿Una pandemia y una situación de alarma como esa frenaría esas expectativas o los ciudadanos en general, republicanos y demócratas, dirían las cosas no se han llevado bien, da igual si yo soy republicano o demócrata, hay que cambiar al presidente? ¿Quién acabaría llevándose mejor resultado, si podemos analizarlo en estos términos, de una segunda ola de ese brote coincidiendo con las elecciones? Bueno, asumiendo primero que se va a hacer la elección presidencial, ¿no? Que todavía la fecha de principios de noviembre se mantiene tal cual está y no hay ningún cambio debido a la pandemia y que Estados Unidos va a votar ese día para elegir a su nuevo presidente. Va a ser la primera pandemia, la primera elección, perdón, en la era moderna que se da en medio de una crisis de salud global. Por lo tanto, creo que cualquier análisis previo no corre. Hay que inventar toda una nueva estructura para tratar de entender qué puede llegar a ocurrir en ese momento. También hay que ver si en ese momento hay algún hotspot diferente, ¿no? ¿Qué sucede si en noviembre los estados más comprometidos resultan ser los estados demócratas? ¿Qué pasa si los estados más comprometidos suelen ser los swing states, los estados donde se define la elección presidencial como Colorado, Arizona, Carolina del Norte, Pensilvania, Wisconsin, Michigan, Ohio? ¿Qué sucede si de repente, en vez de, como estamos viendo hoy, que hay primarias en Wisconsin, en vez de estar abiertas todos los recintos para ir a votar, que normalmente deberían estar abiertos, se abren, digamos, solamente 10 y la gente se ve forzada a hacer colas de 10 horas para ir a votar, ¿no? O sea, estas son todos los interrogantes que nosotros estamos tratando de dilucidar a oscuras, porque la verdad es que estamos navegando a oscuras y cada día que pasa descubrimos algo nuevo del virus, algo nuevo de las consecuencias del virus, alguna información nueva sobre el azote que está generando en la economía global. Tanto creo que es realmente una situación inédita que nadie pudo prever y que va a tener consecuencias que todavía son imposibles de ver, porque todavía estamos ni siquiera a la mitad del túnel. Te diría que estamos en la mitad de la primera mitad del túnel, intentando ver la luz al final del túnel, que ya Donald Trump se preocupó por decir que es una tremenda luz, ¿no? Entonces, todos estos interrogantes creo que se van a ir dilucidando con lo único que nos va a dar las respuestas, que es el tiempo. Juan Carlos. Sí, yo lo que enfatizaría es los llamados que ya ha hecho el presunto candidato demócrata Joe Biden, para que haya un plan de contingencia. Eso que menciona Rafael es muy pertinente. Por un lado, la posibilidad de que en el otoño tengamos una segunda oleada del virus, justo cuando se tenga que realizar la elección. Y dos, el hecho de que este virus es muy selectivo, ataca a algunos estados con particular ferocidad a diferencia de otros. Pero no hay que ser muy sabio para ver que los estados rurales van a tener un menor impacto del virus que los estados con altas concentraciones urbanas. ¿Por qué? Pues bueno, la gente está más apuñada, ¿verdad?, en las zonas urbanas, y por lo tanto es ahí en donde el virus medra de una mejor manera, de tal forma que los estados con mayores concentraciones urbanas, que tienden a ser demócratas, van a ser más afectados
que estados predominantemente rurales que tienden a ser republicanos. Ya eso lo podemos ver desde ahora, y es por eso que Joe Biden ha hecho llamados para empezar a diseñar desde ya un plan de contingencia, de tal forma que la gente pueda votar por correo. Y si a esto le añadimos otro factor, que podría ser una posible interferencia rusa en las elecciones, no tanto en campañas de desinformación, aunque es probable que existan, sino también en hackeo de equipos informáticos. Ya vemos que las elecciones estadounidenses son muy vulnerables en ese sentido. La manera más veraz, tal vez, de certificar la integridad de una elección es a través de un voto presencial mediante una papeleta física. Cualquier voto que no sea de esa manera es proclive a ser manipulado, a poder ser hackeado, y ese es otro factor con el que van a tener que lidiar los estadounidenses de cara a noviembre. Sí, yo agregaría a lo que está comentando. Hoy en Club de Prensa, las opiniones, Carlos, Rafa, dale. Sí, perdón. No, que es cierto que está Rafa, muy bien esto que dicen los estados rurales, donde efectivamente, como hay menos gente, hay menos densidad poblacional, probablemente los contagios sean más bajos, pero también tenés menos hospitales, ¿no? Hay menos respiradores, hay menos camas en unidades de terapia intensiva, con lo cual si se llegan a dar contagios, podés tener una tasa de mortalidad muchísimo más alta de la que se da en las ciudades, ¿no? Se puede llegar a dar esa situación muy particular que también podría llegar a tener un impacto en todas estas ramificaciones que estamos analizando. Efectivamente, y precisamente sobre esto, esta semana pasada leía que en el estado de Georgia el gobernador cerró en los últimos meses hasta 6 o 7 hospitales rurales, lo cual ha incrementado el riesgo para la supervivencia de esos ciudadanos que viven en esas zonas remotas en caso de necesitar asistencia médica urgente, como es el caso que nos ofrece o que viene acompañada con esta pandemia. Decía que esto es Club de Prensa. Hoy estamos compartiendo el análisis con Juan Carlos Hidalgo y con Rafael Matus. Antes de irnos a la pausa, el equipo de producción encontró las palabras, o al menos fragmentos de esas palabras, que pronunció el presidente en el año 2005, George Bush hijo, al respecto de la necesidad de tener un plan para hacer frente a una pandemia. Las palabras de Bush surgieron, de acuerdo a lo que hoy explica ABC News, tras la lectura de un libro en las vacaciones de ese año 2005, en el que el presidente leía el libro que se titulaba La Gran Influenza y que se remontaba a la explicación de lo que sucedió en el año 1918, con la que se conoció como la gripe española, y cómo el experto que escribía el libro explicaba o aseguraba que una pandemia como esa ocurre aproximadamente cada 100 años. Por lo tanto, el presidente solicitó la necesidad de tener una estrategia nacional y dijo esto. Hoy voy a hablar acerca de los esfuerzos de nuestra nación para abordar este tema vital. Sobre la salud de todos los estadounidenses, quiero discutir acerca de la estrategia para prevenir y proteger al pueblo estadounidense. Primero tenemos que detectar los brotes que puedan ocurrir en cualquier parte del mundo. En segundo lugar, tenemos que proteger al pueblo estadounidense al empezar el estudio de vacunas y de medicamentos. Mejorar nuestra habilidad de producir rápidamente nuevas vacunas en contra de esta fuerza pandémica. Hace 15 años de esas palabras y parecen más actuales y más necesarias que nunca. Pausa en este Club de Prensa y regresamos. Seguimos en Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24 con los mejores periodistas y analistas políticos en Washington y en el mundo. Hoy compartiendo este tiempo con Juan Carlos Hidalgo desde San José, en Costa Rica, y con Rafael Matus, es periodista de La Nación en Washington. Cuando nos fijamos también en América Latina, una América Latina que el reto del coronavirus y de la lucha contra la pandemia imprime un nuevo reto añadido a los gobiernos de la región que, por si no tenían suficientes, ahora tienen que enfrentar una situación de agravamiento de la situación económica, pero también con unos sistemas de salud débiles que no tienen la capacidad de enfrentar el reto mayúsculo
de la extensión del coronavirus y que la enfermedad que trae consigo la COVID-19. En las últimas horas, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que es la FAO, ha hecho una advertencia, un recordatorio, y es que en América Latina hay 187 millones de personas que no tienen asegurado un plato de comida. Son esos ciudadanos que viven al día, que trabajan y de lo que trabajan al día, comen al día. Juan Carlos, el reto que va a dejar como consecuencia cuando la situación pase, ¿más pobreza? Sin duda alguna. La pregunta es cuán permanente va a ser esa pobreza, si va a ser algo que va a abarcarnos por generaciones, y recordemos que las crisis pueden dejar cicatrices por generaciones, particularmente si se traducen en que familias tienen que sacar a sus hijos de las escuelas o de los colegios para que trabajen y apoyen el ingreso familiar. Esto significa que estos muchachos van a, en el futuro, en décadas por delante, van a tener ingresos inferiores a los que pudieron haber tenido si hubieran tenido una educación más completa, o si esta va a ser una contracción profunda pero bastante efímera, y que dentro de 1 año o 2 años las cosas van a volver a la normalidad. Mira, aquí al frente tengo un libro de Adam Tooze, que es un académico que escribió este tomo sobre el impacto y las cicatrices que dejó la crisis financiera del 2008-2010, que no solo se miden en términos económicos, toda la crisis que eso generó en materia de todas las hipotecas, luego la crisis del euro, que tuvo su equivalente luego en medidas de austeridad, que luego tuvo su equivalente político en el surgimiento de partidos populistas, que luego tuvo otros efectos. O sea, no solo se quedó únicamente en el ámbito financiero, hubo ramificaciones políticas, demográficas, etc. Entonces, la pregunta es qué va a ocurrir con esta crisis en ese sentido. En el caso de América Latina, efectivamente 1/3 de la población latinoamericana está por debajo de la línea de pobreza. Esto quiere decir que hay gente que no vive de cheque a cheque, sino que vive de día a día. La enorme mayoría de ellos se encuentran en el sector informal. Es gente que no puede hacer teletrabajo. Es gente para la cual los llamados a pasar en su casa, a encerrarse en su casa, a quedarse en casa, significan pasar hambres. Es gente que muy probablemente son familias que viven 5, 6, 7 personas en una sola habitación, por lo cual las medidas de distanciamiento social son absurdas en ese contexto. Entonces, ciertamente, cuando nosotros leemos sobre las medidas que están adoptando en países desarrollados para hacerle frente al COVID-19 y pensamos, bueno, ¿cuáles de estas medidas podríamos replicar nosotros en nuestra región? Tenemos que tener muy presente esta coyuntura. Yo he insistido desde hace varias semanas, y me ha caído duro en redes sociales por decir eso, que las economías de América Latina no aguantan 4 meses cerradas. Simplemente el costo en materia social, en cuanto a pobreza, en cuanto a hambre e incluso en cuanto a violencia, y hemos visto ya escenas en algunos países de saqueos a supermercados, sería muy profundo, sería devastador. Esas son cosas que tenemos que tener presentes. Por eso es que creo que lo que menciona el editorial de The Economist esta semana, de que tenemos tarde o temprano que aprender a convivir con el virus. La solución de encerrarnos hasta que salga una cura, hasta que salga una vacuna, que probablemente estemos a 18 meses de eso, no es factible en el contexto de nuestras muy endebles, muy precarias economías latinoamericanas. Rafa. Si no imposible, mantener a la gente encerrada, en cuarentena, por tiempo indeterminado. No hay nadie que aguante eso, ¿no? Pero también, como bien decía Juan Carlos, ayer el principal experto de la Casa Blanca en la pandemia, el doctor Anthony Fauci, decía que no se va a poder levantar todas las restricciones y volver a lo que en nuestra mente es una vida normal hasta que no tengamos una vacuna y podamos estar inmunizados contra este nuevo virus, y eso es imposible que ocurra al menos este año. Por eso hay que esperar
por lo menos hasta el año próximo. Ahora, sobre el golpe en América Latina, ¿no? El nuevo coronavirus no distingue entre ricos y pobres, entre países desarrollados, emergentes, no reconoce fronteras, ataca absolutamente a todos. Pero también profundiza y arraiga y estira las desigualdades que ya estaban presentes en el mundo antes de la pandemia. El golpe es muchísimo más duro para los países en desarrollo y para los países pobres, porque sus sistemas hospitalarios están mucho menos aptos para hacer frente a la ola de enfermos de la pandemia, porque los recursos son muchísimo más escasos que en los países desarrollados y porque sus economías sufren muchísimo más. Como bien decía Juan Carlos, ¿no? En América Latina, ¿cuántos millones de personas viven en el día a día? Viven de changas, como decimos en la Argentina, de salir todos los días sin saber dónde se va a encontrar trabajo y de vivir la vida día a día tratando de encontrar el dinero suficiente para pagar no ya la comida del mes que viene, sino la comida de esa misma noche. Y a esa gente se le está pidiendo que esté encerrada en situaciones de hacinamiento. Pensemos en las favelas de San Pablo, en las favelas de Río de Janeiro. ¿Qué distanciamiento social posible hay? ¿Qué familia puede tolerar una cuarentena en esas condiciones? Entonces, lo que yo creo que necesita América Latina es plata. América Latina necesita mucha plata, necesita un volumen hercúleo de ayuda y de asistencia internacional para poder transitar este momento hasta que lleguemos el día, como bien decíamos aquí, en el cual podamos tratar de volver a una normalidad que no va a ser la normalidad de antes, sino que va a ser una nueva normalidad. Pero hasta que eso ocurra, creo que la solución para América Latina es recibir una inyección monumental y hercúlea de fondos, ya sea a través del Fondo Monetario Internacional, ya sea a través del Banco Mundial o a través de un nuevo plan Marshall que se arquitecte entre los países desarrollados. Pero no hay otra manera. América Latina no puede hacer lo que hace Estados Unidos, que es imprimir cantidades infinitas de dinero y repartirlo como si fuera desde un helicóptero a toda la gente. La mayoría de los países de América Latina no tienen esa posibilidad, por lo tanto necesitan una muy fuerte inyección de asistencia internacional. Rafa, antes de ir a la pausa, me gustaría brevemente, porque tengo poco tiempo, pero un comentario, pedirte un análisis de cómo se está enfrentando la pandemia en Argentina, un país que conoces bien. El gobierno de Fernández ha enfrentado críticas, pero no parece que sea, conociendo cómo es la sociedad argentina, una serie de medidas que ya ha adoptado que hayan sido recibidas con rechazo por parte de la ciudadanía. Más bien están haciéndole caso. ¿Cuál es la situación y cómo valoras esas medidas que se están adoptando? Mira, tengo que decir, en términos relativos, creo que la respuesta del gobierno de Alberto Fernández a la pandemia ha sido muy buena. El gobierno se mostró muy rápido de reflejos, cerró las fronteras del país rápidamente, canceló los vuelos internos rápidamente, impuso una cuarentena muy estricta en el país, similar a la que se impuso en Italia o en España para frenar la propagación del virus. Y Alberto Fernández recibió un muy fuerte respaldo, no solamente obviamente de su propia coalición gobernante, sino también de la oposición en Argentina. Esta respuesta inicial marcó un contraste muy fuerte con lo que hicieron, por ejemplo, Jair Bolsonaro en Brasil o Andrés Manuel López Obrador, que hasta hace muy poco seguía hablando de su política de abrazos, no balazos, ¿no? Justamente cuando los expertos médicos recomendaban hacer lo contrario. Obviamente, la tolerancia con la cuarentena, como hemos dicho, baja a medida que el tiempo avance. El gobierno ahora ya está empezando a analizar medidas para intentar flexibilizar la cuarentena, sobre todo pues está muy apremiado por la situación económica de la Argentina ya era muy delicada antes de la llegada del coronavirus. Hubo sí algunos errores y deficiencias en la implementación de algunas medidas económicas. El gobierno implementó un ingreso de emergencia, un aumento de la asistencia social, y cuando la distribuyó a los bancos para que los jubilados y la gente fueran a cobrar, se propusieron, ocurrieron aglomeraciones de gente muy fuerte en los bancos, hubo estos pequeños defectos, pero en general la reacción del gobierno de Alberto Fernández a la pandemia ha sido acertada.
La opinión y el análisis de Rafael Matus hoy en Club de Prensa y de Juan Carlos Hidalgo. Rafael desde Washington, Juan Carlos desde San José, en Costa Rica. Vamos a una pausa. Al volver nos fijamos en la situación por la que atraviesa Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, hospitalizado y con asistencia por coronavirus. Él, que era un escéptico. Ya volvemos. Son las 4:17 de la tarde en Londres, en el Reino Unido. Los británicos están pendientes de la situación de salud de su primer ministro, Boris Johnson. Un Boris Johnson que ganó las últimas elecciones con mayoría absoluta para el Partido Conservador y que en los últimos meses se dedicó, especialmente a medida que aumentaban los detalles de la gravedad de esta pandemia, de este virus y de su expansión, a minimizarlo y a no tomar las medidas en una primera instancia. En las últimas semanas se vio obligado por las autoridades de salud y por los hechos a cambiar la situación y el pasado 27 de marzo fue diagnosticado con la enfermedad de la COVID-19, lo que le obligó a permanecer en cuarentena. Pero tras 10 días de esa cuarentena en la que los síntomas persistían y se mantenía la fiebre, en las últimas horas fue hospitalizado primero y luego llevado a una unidad de cuidados intensivos donde recibe asistencia para superar la enfermedad. Juan Carlos, el contraste entre un Boris Johnson que primero fue escéptico y que hoy sufre en carne propia la pandemia del coronavirus. Bueno, no sé si la palabra escéptico es la correcta. Ciertamente él demeritó la gravedad del virus. Él dijo que él iba a continuar saludando gente y apretando manos sin ningún tipo de cuidado de las medidas que han sido recomendadas para evitar un rápido contagio de la población. Es importante notar de que el ministro de Salud del Reino Unido también fue diagnosticado con coronavirus. El principal asesor de 10 Downing Street, de Boris Johnson, también fue diagnosticado. En este caso, la apuesta inicial del gobierno británico de Boris Johnson fue la llamada teoría de la inmunidad de rebaño, que consiste en creer que cuando una cantidad importante, un porcentaje importante de la población contrae el virus, recibe inmunidad y por lo tanto el virus ya no encuentra un callejón sin salida y empieza a desfasarse y a descontinuarse en su transmisión. Hay que ver que no solo el Reino Unido es el único que en su momento coqueteó con esa idea. Suecia también es un país con un gobierno socialdemócrata que ha aplicado sus políticas en base a la teoría de la inmunidad de rebaño. Lo que hemos visto, y nuevamente, esto es como pilotear un avión en medio de una fuerte neblina, lo que hemos visto con información que ha empezado a pulular sobre este virus es de que tratar de buscar la inmunidad de rebaño, que eventualmente la vamos a lograr, pero tratar de buscar la inmunidad de rebaño como una estrategia en la lucha contra este coronavirus no es posible, dado que la agresividad del coronavirus, sus niveles de infección son mucho mayores que otros virus que lo han precedido, y por otra parte, el hecho de que un porcentaje importante de la gente infectada, como ahora el primer ministro, termina en los servicios de salud y termina principalmente en las unidades de cuidado intensivo. Rafa mencionaba al inicio del programa cómo muchos hospitales rurales en Estados Unidos ni siquiera tienen un solo ventilador. Es importante ese dato, puesto que hemos visto de que algo que no nos quitaba el sueño hace 3 meses. ¿Cuántos ventiladores existen en un país? Ahora es un número que ya manejamos casi como el PIB per cápita o el nivel de inflación. En este caso, en Costa Rica, por ejemplo, estamos a punto de tener una compra importante de ventiladores. Vamos a tener 700 ventiladores para una población de 5.5 millones de personas. Pero bueno, hemos visto que ese es el problema con el coronavirus y ese fue el problema con la estrategia inicial del Reino Unido. Pensar de que la población iba a adquirir inmunidad de rebaño de una manera expedita, sin ninguna complicación, no resultó ser el caso. Los servicios de emergencia se ven colapsados, las unidades de cuidado intensivo se ven colapsadas y no existe la capacidad en materia de equipos, principalmente ventiladores, para hacerle frente a esta oleada de pacientes. Mira,
Rafa, brevemente. Creo que hay tres momentos en los cuales a mí personalmente me dejaron una muy, muy fuerte impresión y creo que ayudan a tener una idea de la magnitud del momento que vivimos, ¿no? La primera fue cuando China ordenó la cuarentena absoluta de Wuhan, que fue el primer foco de la pandemia, y vi las primeras imágenes de esa ciudad desierta como si fuera un pueblo fantasma. La segunda fue cuando se empezó a propagar el virus por todo el mundo fuertemente y vi las primeras imágenes en Italia. Después llegó el terrible derrape de los mercados que no se veía desde 1987, un crack violentísimo en una semana financiera para el olvido. Creo que esta información que dio a conocer anoche Ken Downing sobre la internación de Boris Johnson en el área de terapia intensiva del hospital fue uno de esos momentos de todos pararon durante un segundo y cobraron realmente magnitud otra vez de lo que estamos viviendo, ¿no? Si el primer ministro del Reino Unido, una de las potencias del G7, que tiene acceso a uno de los mejores sistemas de salud del mundo y dentro de ese sistema de salud a la mejor tecnología, los mejores médicos y la mejor calidad de atención médica que se pueda aspirar, cae arrodillado en terapia intensiva frente al virus, ¿qué queda para el resto de las personas, ¿no? Creo que puede ser muy tentadora esta idea de la inmunidad de rebaño, también para una persona individual puede ser muy tentadora la idea de decir, prefiero, y lo he escuchado yo incluso de amigos y amigas, prefiero agarrarme este virus, contagiarme y agarrar la inmunidad, desarrollar los anticuerpos y salir adelante. No, es un error garrafal y una idiotez pensar de esa manera. Es un virus realmente muy, muy, muy maligno que incluso en los casos más leves genera un enorme nivel de malestar que realmente nadie quiere ponerse en esa situación. Creo que esto refuerza la idea de que todos estamos en esto juntos y que nos tenemos que cuidar y proteger mutuamente con las medidas de distanciamiento social y confinamiento. Última pausa en este club de prensa de hoy y ya regresamos. Últimos segundos solo para despedirnos, para agradecer a Rafael Matus, el periodista corresponsal de La Nación de Argentina en Estados Unidos, y a Juan Carlos Hidalgo, analista político y columnista de La Nación de Costa Rica, que hoy nos han acompañado en este club de prensa. A ustedes, gracias también por su sintonía. Cuídense y cuiden a los suyos del coronavirus. Que tengan una feliz jornada.